Mi paz sea con vosotros. A vos, pueblo que me escucháis, os digo una vez más, que toméis en cuenta mis lecciones, porque se acerca el instante en que esta manifestación termine. Y entonces, el que se alimentó, aprendió y retuvo, ese será fuerte. Mas el que no comprendió, o la interpretó a su voluntad, será débil. Yo no vengo a negar lo que os he entregado años atrás. Desde el año de 1866, por el primer pedestal, yo hablé al pueblo y le profeticé que llegaría un tiempo en el cual mi palabra ya no se manifestaría. Y al contemplar que la zozobra se apoderaba de los corazones, les di a conocer con palabra sencilla que el año de 1950 sería el último para la manifestación de mi enseñanza por conducto del entendimiento de los portavoces. 1866 marca el principio de este tiempo de luz. Yo envié a Elías para que descorriese el velo del misterio e iniciase el tiempo de mi comunicación como Espíritu Santo entre la humanidad. Elías iluminó a un varón destinado por mí para que fuese el precursor. Aquel escogido, llamado Roque Rojas, fue quien escuchó de espíritu a espíritu la voz del profeta que le ordenaba en mi nombre llamar y reunir a sus hermanos, porque una revelación divina estaba a punto de iluminar los destinos de la humanidad. Roque Rojas, manso y humilde como un cordero, obedeció la voz espiritual respondiendo: hágase en mí la voluntad de mi Señor. Roque Rojas reunió a un grupo de hombres y mujeres de fe y buena voluntad. Allí, en el seno de sus primeras reuniones, Elías se manifestó a través del entendimiento del enviado, diciendo: yo soy Elías el profeta, el de la transfiguración en el monte Tabor. Y dio las primeras instrucciones a los primeros discípulos, al mismo tiempo que les anunciaba la era de la espiritualidad, y les profetizaba que pronto llegaría el rayo del Divino Maestro a comunicarse con su pueblo. Un día, en que el humilde recinto de Roque Rojas se encontraba pletórico de adeptos que confiaban en la palabra de aquel varón, descendió Elías a iluminar la mente de su portavoz e, inspirado por mí, ungió a 7 de aquellos creyentes a quienes les dio la representación o el simbolismo de los 7 sellos. Más tarde, cuando llegó el instante prometido de mi comunicación, encontré que de aquellos 7 escogidos, solo uno velaba en espera de la llegada del casto esposo. Y ese corazón era el de Damiana Oviedo, la doncella cuyo entendimiento fue el primero en recibir la luz del rayo divino como premio a su perseverancia y a su preparación. Damiana Oviedo representaba el 6º sello, y ello fue una prueba más de que la luz del 6º sello es la que ilumina esta era. Desde entonces, y por ese conducto, mi palabra iniciada con la manifestación de Elías marcó el tiempo de esta comunicación, que será desde 1866
hasta 1950. Hay quienes dudan, a pesar de oír estas enseñanzas, y de estos que dudan, unos llegarán a creer y otros seguirán en su incredulidad. Mas llegará el año de 1950, y cuánto frío sentirán en su espíritu, cómo se verán envueltos por aires huracanados, porque entonces habrá un principio de grandes dolores y pruebas entre la humanidad. Después de mi partida en 1950, la tierra se estremecerá, y el clamor de los hombres llegará al cielo, y todo ello será a semejanza de la oscuridad y del huracán que ensombrecieron a Jerusalén el día en que expiró el Hijo de Dios. No podréis negar que durante el tiempo de mi comunicación estuvieron con vosotros mis complacencias, aunque también estuvo presente mi justicia. Todo ello os ha ayudado a comprender que verdaderamente se trata de una revelación divina, y que es cierto que una nueva era se ha iniciado para la humanidad. Pronto dejaré de servirme de estos portavoces, porque esta forma de comunicación llegará a su fin en 1950. Soy vuestro Padre, y vosotros mis hijos. Aprended a hablarme directamente. ¿No recordáis cómo os enseñó el Divino Maestro en aquel tiempo? Recordad que Jesús no buscó intermediarios para hablar al Padre. Hasta el último día del año de 1950, en el que retiraré mi palabra, seguiré entregando a los hombres mi mensaje de paz y amor. Mi manifestación y mi palabra de este tiempo conmoverán a la humanidad, estremecerán en sus mismas bases a las religiones, y hasta la misma ciencia, intrigada, se detendrá a escudriñar. Aquella manifestación de mi espíritu, prometida por mí en el segundo tiempo, es esta que estáis presenciando, pueblo. Ved que se aproxima ya a su final. Aprovechad cada una de mis lecciones, porque después de 1950 no volverán a escucharse bajo esta forma. La hora está fijada y mi voluntad es irrevocable. Si yo no cumpliese mi palabra, dejaría de ser vuestro Padre, porque descendería al plano en que vibran los hombres, que hoy afirman un concepto y mañana se traicionan a ellos mismos. ¿Quiénes llegarán a esa fecha? ¿Quiénes serán testigos de los mandatos e instrucciones que en aquel día os entregue, así como de mis nuevas profecías? No lo sabéis. Mas también os digo, ¿quiénes serán los que se encuentren verdaderamente preparados para esa prueba y para seguir en la verdadera senda de la lucha? Solo os digo que si para vosotros faltan años, para mí solo son unos breves instantes, porque yo no vivo bajo el tiempo y vosotros sí. Mas si creéis que los años que aún os faltan son muchos, y que aún desperdiciándolos tendréis tiempo suficiente para prepararos, estáis en grave error. No os confiéis, porque el tiempo pasa velozmente, y nada hará variar mi voluntad. ¿Podréis detener el tiempo? No. Entonces, tampoco podréis impedir que mis órdenes se cumplan. En 1950 ya debéis estar preparados. Esta fecha
será inolvidable para este pueblo. La misión del portavoz concluirá en el día fijado por mí. En los designios de Dios no puede existir variación alguna, porque conociendo el futuro, no puede equivocarse. Dios todo lo tiene previsto desde el principio con suma justicia y perfección. No quiero que vosotros seáis responsables de tan graves faltas, mas para que no caigáis en tentación, lucharéis por vuestra unificación, para que al llegar el último día de mi comunicación, todos escuchéis que el adiós del Maestro a través del portavoz es definitivo, y que no será sólo para un recinto o para una congregación, sino para todo el pueblo. El año de 1950, en que dejaré de hablaros como ahora lo hago, está próximo. Por ello os estoy anunciando que para los últimos días serán muy grandes las multitudes que me escuchen, por lo que serán también muchos los hombres que conozcan este mensaje. Yo os predije que habría falsos portavoces. Os estoy preparando, porque sé que después de este tiempo de preparación, se levantarán los falsos portavoces anunciando que el Maestro aún sigue dando en esta forma su palabra. Y quiero que os libréis de esa confusión, la cual será provocada por los que creyendo estar velando, en realidad están durmiendo, y los que creyendo estar sirviéndome, en realidad están sirviéndose a ellos mismos. Recordad que os he dicho que aparecerán falsos profetas y falsos espiritualistas. Tened presente que siempre os he venido previniendo para estas pruebas, diciéndoos que mi comunicación que inicié a través del entendimiento de Damiana Oviedo se prolongará hasta 1950, y que después de ese año no me manifestaré más en esta forma. Os he dicho muchas veces que después de ese día derramaré mi espíritu por medio de vuestros dones, pero que si pasado este período señalado por mi voluntad quisieseis que la palabra del portavoz no cesara en algunos recintos, mientras en otros ya no tuviesen estas manifestaciones, ¡ay de quienes profanasen mis mandatos o intentasen pasar sobre mi voluntad! Los portavoces deberán cerrar su entendimiento para esta manifestación y para la de mi mundo espiritual. Ese será el tiempo de acechanzas y peligros en el que se levantarán falsos profetas, falsos portavoces y hablarán falsos dioses. Para entonces tenéis que estar fuertes, para que no os dejéis sorprender de los impostores. Tomad la fuerza en mi palabra, para que no vayáis a sucumbir por debilidad o por ignorancia. Ay de los que habiendo oído mi palabra la olviden, porque llorarán buscando a su Señor y a su paso solo encontrarán los falsos cristos, quienes les hablarán en apariencia en la misma forma en que yo me manifesté, pero con una palabra sin esencia y sin verdad, que los llevará a la confusión. ¿No consideráis doloroso que una falsa luz os hiciese perder el camino que mi palabra con tanto amor os trazó? Por eso os hablo mucho,
para que quedéis llenos de mi palabra y para que conozcáis su esencia. Os he dicho que para el año de 1950 terminará mi comunicación que he tenido con vosotros a través del entendimiento del portavoz. Mas también os digo que antes de levantarla, habrá portavoces que por su impureza y falta de espiritualidad, yo cerraré sus cerebros antes del tiempo señalado. Mas esto será para que no confundan a nadie con lecciones que no tengan mi verdad. No queráis sustituir mi manifestación cuando ya no la tengáis, con falsas imitaciones, ni con formas exteriores, porque os hundiréis en el letargo, en la rutina, y no podréis oír mi voz divina cuando ella venga a iluminar vuestro espíritu. Ya conocéis el sabor del fruto del árbol, y os prevengo para que mañana no os dejéis sorprender de falsos profetas. Mas también velaréis por vuestros hermanos, enseñándoles a distinguir la esencia de mi doctrina. Escrito está que después de mi partida aparecerán falsos profetas y que llegarán diciendo a mi pueblo que ellos son mis enviados y que vienen en mi nombre a continuar la obra que entre vosotros llevé a cabo. Desde ahora os digo que los que quieran hacer creer que me sigo comunicando por su conducto después del tiempo fijado por mí, serán negados y llamados impostores. Y quien se comunique por sus entendimientos será llamado falso Cristo. Para los videntes que hiciesen causa común con aquel engaño, serán llamados falsos profetas. Ay de los que busquen la adulación, las vanidades y el dinero, porque el dolor y las pruebas harán que lleguen sus hermanos a postrarse delante de ellos para alcanzar una gota de bálsamo. Pero ay de aquellos que se crean dioses, sin saber que su potestad se tornó en maléfica y su luz en tinieblas. Ay de mis buenos discípulos, porque tendrán que sufrir por causa de aquellos, porque habrá confusión. Ay de aquellos que se dejen sorprender por el prodigio exterior. No vengo a infundiros temores inútiles. Vengo a despertaros ahora que es tiempo de meditar para corregir vuestros yerros. No diréis mañana cuando tropecéis: Señor, ¿por qué si todo lo veis, nunca nos profetizasteis estas desgracias? Ese deseo de que mi palabra prosiga indefinidamente, de que todo siga como hasta ahora, es una prueba de que el tiempo precioso que les fue confiado lo han desaprovechado. Y ahora quisieran un tiempo más para poder hacer algo. Mas cuando el tiempo señalado haya llegado a su término, nadie podrá hacer variar una determinación divina, porque intentarlo equivaldría a negarle perfección a lo dispuesto por Dios. No vayáis a pasar sobre mis mandatos, oh pueblo, porque si alguien lo hiciere, será testigo de mi justicia, y verá venir sobre esta nación a los elementos desencadenados, haciéndole comprender su desobediencia, ya que no supo obedecerme, a pesar de mis palabras de amor. Qué amargura y qué vergüenza para esos espíritus, cuando despierten de su equivocación
y se den cuenta de su retraso espiritual al ver que todavía el Padre tiene que despertarles y tocarles a través de los elementos, como acontecía con los hombres de la antigüedad. Yo levantaré dentro de este pueblo toda la simiente impura, y sólo dejaré la buena semilla, por la cual pueda reconocerme mañana la humanidad. ¿Cómo podrían los hombres mirar el esplendor de mi verdad a través de un pueblo confundido, desobediente o fanático? ¿Quién creéis que se comunique por estos entendimientos cuando haya cesado el tiempo de mi comunicación? ¿Por ventura queréis hacerme partícipe de vuestra desobediencia? Pensad que una desobediencia vuestra originaría más tarde la confusión entre la humanidad, que una profanación de tal magnitud fomentaría el caos entre las multitudes. Nadie creería en mi manifestación como Espíritu Santo. Todos perderían la fe. Guardad mi palabra en lo más recóndito de vuestro corazón, para que mañana no me vayáis a negar con vuestras obras o con vuestras palabras diciendo que yo no os advertí lo que bien sabéis que os he repetido incontables veces. No estoy sentenciando a nadie. Me concreto a revelaros a tiempo lo que podréis encontrar como resultado natural de vuestras obras. Os lo digo a tiempo, porque os amo, y para que lo evitéis, para que miréis de frente hacia la verdad y no os desviéis del camino. La desobediencia a las órdenes del Padre han causado división. Pueblo, fortaleceos en todo lo que hoy os digo, para que cuando llegue la hora de prueba, sepáis permanecer firmes, unidos a mi ley, respetando mi voluntad, porque con vuestra conducta daréis el mayor testimonio de que habéis creído que esta palabra es la suprema verdad. Quien hiciese lo contrario, me habrá negado. El desobediente siempre es soberbio. Mas, ¿quién es el que cree tener derecho de hacer su voluntad o hacer variar la voluntad de su Padre? ¿Quién cree haber recibido por verdaderos merecimientos los dones que en sí lleva? ¿Quién cree que este pueblo me sea indispensable para el cumplimiento de mis planes divinos? Todos sabéis que he señalado un día para que esta comunicación toque a su fin. Esa fecha es 1950. Mas veréis cómo los que se envanecieron y engrandecieron con esta manifestación no se someterán a la voluntad del Padre, porque pensarán que al perder ese don volverán a su vida ignorados por las multitudes y dejarán de ser ensalzados por el pueblo. Los portavoces dirán cuando la hora se acerque: ¿quién vendrá a escucharnos cuando el pueblo sepa que ya el Maestro no habla por nuestra boca? Y los guías dirán: ¿quiénes vendrán a nuestros recintos el día en que sepan que ya no resuena la palabra del Señor por la boca de sus elegidos? A unos y a otros, desde ahora les digo, que si fuera la única forma en que yo pudiera manifestarme a su espíritu, no os privaría jamás de ella. Pero si la voy a hacer cesar,
es señal de que algo más elevado y perfecto os aguarda, algo que vosotros también sabéis: la comunicación directa con el Espíritu de vuestro Padre. Desde ahora os digo que los que quieran hacer creer que me sigo comunicando por su conducto después del tiempo fijado por mí, serán negados y llamados impostores. Y quienes se comuniquen por sus entendimientos, será llamado falso Cristo. Mas los videntes que hiciesen causa común con aquel engaño, serán llamados falsos profetas. En el tiempo de mi comunicación, nadie ha callado ni callará mi voz. Mas si después de ese tiempo alguno dijera que recibe el rayo divino de mi luz, a sabiendas de que desobedece al Padre y de que engaña a su hermano, no sabrá por dónde le toque mi justicia, o en qué momento le sorprenda la justicia humana. Os digo esto porque aunque en estos instantes ninguno se siente capaz de consumar esa profanación, yo sé que en los momentos decisivos, en la hora amarga y triste de mi despedida, no faltará un traidor en mi mesa, un débil que arroje lejos de sí el pan que por mucho tiempo lo alimentó y con un falso beso de amor me entregue al escarnio y a la burla de la humanidad. Os habéis familiarizado con mis reclamos y por eso permanecéis recostados indolentemente. Mas no os confiéis demasiado. Desechad la creencia de que voy a prolongar el tiempo de mi manifestación entre vosotros, porque si cayeseis en ese error, viviréis engañados y engañando. ¿Por qué os digo esto? Porque veo el deseo y la intención oculta en el fondo de algunos corazones. Intención y deseo que aún sin haberlos llevado a cabo, ya están profanando la verdad y la pureza de mi obra. ¿Quién osará pedir una nueva oportunidad después de las que le he concedido? Solo el necio o el ignorante. Mas vosotros no sois ignorantes, puesto que os he hablado sin cesar año tras año. Ved, discípulos, con cuánto amor os invito a prepararos. Mañana, si llegáis a caer, no podréis decir: el Señor nada nos había advertido acerca de su partida. Pretender hacerme esperar un tiempo más entre vosotros sería necio. Sería negarle al Padre su perfección y su justicia. Y sería negar que he sido yo, el inmutable, quien os ha hablado. No intentéis cambiar esa fecha, ni tratéis por ningún medio de retener la manifestación de mi palabra bajo esta forma, ni la del mundo espiritual. Desde ahora os digo que quienes así lo hicieran ya no estarán iluminados por la luz del Maestro. ¿Por qué habríais de caer en tal profanación cuando os he anunciado y prometido que después de este tiempo os comunicaréis conmigo de espíritu a espíritu, aun cuando no hayáis sido pedestales? Analizad mi mandato sobre vuestra unificación para que encontréis el verdadero sentido de ella. No debilitéis, pueblo. Recordad en todo instante que os he llamado fuerte.
Si yo no he defraudado vuestra fe, y os he probado que la esencia de mi palabra no es variable, ¿cómo podríais defraudar a vuestros hermanos dándoles un mal ejemplo? Tiempo es de que vayáis preparando lo que vais a dejar a las generaciones venideras. Llegará el día de mi partida, y el que haya sabido prepararse se sentirá espiritualmente situado a la diestra del Señor. Mas de cierto os digo que el número de los desobedientes, de aquellos que salten el cerco prohibido, será grande. Estos serán los que, habiéndome escuchado mucho, no supieron aprovechar ni comprender la lección, y en su ignorancia pedirán al Padre que sea un tiempo más con ellos, habiéndoles dicho muchas veces: mi palabra es de rey y no retrocede jamás. Antes pasarán los cielos y la tierra, o dejará de alumbrar el astro rey, que dejar de cumplirse una sola de mis palabras. Por eso os digo que fue mi voluntad anunciaros el final de esta manifestación desde los primeros días de mi comunicación, para que todos lo supieseis y estuvieseis preparados. Os estoy hablando de un paso trascendental que vais a dar, de un instante de prueba que va a llegar, y no veo que vuestro corazón se estremezca. ¿Cuánto os habéis familiarizado con mi palabra? Mas ella pasará, y no habréis sabido apreciar el tesoro que tuvisteis. Los que para aquel tiempo se encuentren materializados y fanatizados con mi palabra, intentarán retenerme y me pedirán que les hable un tiempo más bajo esta forma. Mas eso no podrá ser, porque yo os he dado a conocer mi voluntad, y ella escrita está. Los que en el instante de mi partida me digan: Señor, te apartas de nosotros y nos dejas en la orfandad, esos serán los que han sido sordos y ciegos ante mis manifestaciones y no han querido comprender mi lección. En cambio, los que hayan aprendido mis máximas divinas serán los fuertes del tercer tiempo, porque el camino se les mostrará claro. Bienaventurados los que con mansedumbre y sumisión acatan mi voluntad, porque en ellos serán los dones de la paz, de la sabiduría y de la espiritualidad. Anotadas quedarán mis palabras en el libro de oro, para que después de 1950 nadie diga que hace falta mi comunicación. En mis lecciones, que son para todos los tiempos, os dejo sabiduría, órdenes, profecías, sustento y bálsamo. Aprenderéis a leer en el libro de mis enseñanzas, para que cuando leáis para vuestros hermanos, aquellas palabras vayan saturadas de esencia divina, y los que escuchan vivan y sientan como vosotros vivisteis y sentisteis al oírme a través del portavoz. Guardad de mis lecciones, para que las estudiéis detenidamente, porque se acerca el día en que dejaréis de escuchar esta palabra a través del entendimiento del portavoz, y entonces los que aprendieron y comprendieron serán fuertes como soldados invencibles.